El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. ¿Buscas inspiración y fortaleza espiritual en tu día a día? Sintoniza el corazón con verdades eternas. En Verdades Eternas Radio, te ofrecemos una programación que alimenta tu espíritu con música inspiradora, mensajes edificantes y enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Sintonízanos en www.verdadeseternas.co/radio y deja que la palabra de Dios te acompañe en cada momento del día. Verdades eternas, la voz que guía tu andar. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos y que también habitas en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, tu palabra dice que nuestro cuerpo es el templo donde tu Espíritu Santo mora. Te agradecemos infinitamente por venir a ser tu morada en medio de nosotros. Es una honra para nosotros ser un altar en donde la presencia tuya está. Es una bendición, mi Señor amado, poder tener estos momentos de intimidad contigo. Porque la oración es lo que nosotros te decimos a ti, pero más importante que lo que nosotros te decimos o te pedimos es lo que tú nos puedas decir a nosotros. Una conversación en donde solamente nosotros hablamos es simplemente un monólogo. Por eso te agradecemos infinitamente porque a través de la exposición de la palabra nosotros escuchamos tu voz y eso es lo realmente importante. La Escritura enseña que cielo y tierra pasa, mas tu palabra nunca pasa. No hay nada más importante que tu bendita palabra y es la que hoy tenemos el privilegio de tener aquí. Juan capítulo 1, verso 1, dice que al principio era el verbo o la palabra y que la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Cuando Moisés tuvo la oportunidad de encontrarse con Dios en aquella zarza que ardía y no se consumía, la voz del Señor le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar que tú pisas es un lugar santo. Y ese calzado representa lo que acumula el polvo, lo que acumula la suciedad, lo que acumula las impurezas, pero también los esclavos no usaban calzado. El tener delante de la presencia de Dios la posibilidad de estar sin calzado también representa el hecho de reconocer que nosotros somos tus siervos y que tú eres Dios, tú eres nuestro Rey, eres nuestro Señor, eres nuestro Pastor. Ayúdanos, Señor amado, a reconocer delante de quién hemos venido a postrarnos para tener un corazón reverente delante de ti, Señor amado. Gracias por este momento que preparas, un momento muy especial para nosotros, en donde a través de tu palabra nos dejas conocer qué es lo que hay en tu corazón y hacia dónde nos quieres conducir, hacia dónde nos quieres llevar. Gracias por la fuerza que nos das para perseverar,
a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de las adversidades que muchas veces tenemos que enfrentar. Nos da mucha confianza saber que tú estás con nosotros, y si tú estás con nosotros, nadie podrá estar en nuestra contra. Aunque vengan los enemigos, tendrán que huir, porque tú eres muro de fuego alrededor de nosotros y proteges y guardas nuestras vidas. No debemos estar afanados absolutamente por nada, porque tú conoces cuál es nuestra necesidad y nos darás, conforme a tu voluntad y de acuerdo a tu tiempo, aquellas cosas que podemos llegar a necesitar. Por ahora simplemente te damos gracias por despertarnos cada mañana y congregarnos en este lugar para recibir tu palabra, porque eres tú el que nos permites estar aquí escuchando tu palabra y siendo edificados a través de ella cada día. Señor, te amamos y te bendecimos y abrimos las puertas de nuestro corazón para que entres a nuestra casa. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Y hoy abrimos las puertas de nuestro corazón y te decimos, Señor, bienvenidos. Toma el control total y absoluto de nuestras vidas, que abandonamos completamente en tus manos para que se haga en nosotros tu santa y perfecta voluntad. Queremos seguir aprendiendo de ti, queremos seguir conociéndote más, que esta palabra que tú hoy nos traes pueda ser atesorada en nuestros corazones y el fruto que hay en la misma, la vida que hay en la palabra, pueda también brotar en nuestros corazones. Que la bendición tuya, mi Dios amado, esté sobre cada uno de mis hermanos. Tú conoces sus luchas. Pido que conforme a tus misericordias en gloria, traigas esa respuesta y los fortalezcas y los unjas con el poder de tu Santo Espíritu y derrames de tu gracia y de tu favor sobre sus vidas. Gracias, mi Señor, por todo lo que harás en este día. A ti la gloria y la honra. El único pastor del ministerio de verdades eternas eres tú. Todos vinimos a aprender. Yo no he venido a enseñar porque no soy maestro. Eres tú, mi Señor amado, el que nos enseñas. Eres tú el que nos guías a toda verdad. Y es a ti a quien hemos venido a adorar. Es a ti a quien hemos venido a exaltar. Tu nombre es grande, tú eres poderoso. Gloria a tu nombre, mi amado Jesús. Gracias, te alabamos y te bendecimos, mi Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi hermosa y preciosa familia de verdades eternas, hacía un mes que no nos veíamos. La última vez que nos vimos fue en noviembre. Ya estamos en diciembre. Gracias a Dios. Y aquí estamos. Dios nos da la fuerza para perseverar. Y debemos tener esa plena certeza y convicción que el que nos ha traído durante todos estos meses del año hasta aquí, nos va a seguir ayudando. ¿Qué necesitamos hacer? Esforzarnos. Esfuérzate y sé valiente. Fue lo que el Señor le dijo a Josué y nos recuerda a nosotros cada día. Se requiere valentía. Valentía para no sucumbir ante la tentación. Valentía para no dejarse arrastrar por la prueba. Valentía para no detenerse. Valentía para no renunciar, para no abandonar jamás. Y ustedes son valientes. El Señor los bendiga a todos y que hoy una unción de valentía y de fuerza nos ayude a seguir adelante, a pesar de los inconvenientes. El Dios Todopoderoso está con nosotros y Él no abandona a sus hijos en ningún momento. Y si Él está con nosotros, no debemos temer absolutamente nada. Sean todos ustedes bienvenidos a este tiempo de intimidad con Dios, que será un tiempo de mucha edificación. Vamos a darle me gusta a esta enseñanza y bueno, vamos a prepararnos para recibir este pan nuestro de cada día que el Señor con tanto amor nos trae cada mañana. Sean todos ustedes bienvenidos y ahora sí, estamos listos para recibir nuestro pan de cada día como Jesús lo dijo. Oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. ¿Y por qué Jesús dijo que pidiéramos el pan? Porque no hay nada más importante que el pan. Así que, Señor, hemos venido por tu pan, que es tu palabra. Que nosotros todos podamos recibir tu palabra sabiendo que no viene de un hombre, sino que eres tú el que envías esta palabra. La queremos atesorar en nuestro corazón. Habla, mi Señor, que tu pueblo ha venido a escucharte. La gloria es solo tuya, mi Señor. Espíritu Santo, tú eres el que nos guías a toda verdad, así que te rogamos que nos guíes
esta verdad y que esta verdad sea revelada a nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Está enseñando Jesús a sus discípulos y les dice, de ahí el título del mensaje que compartimos hoy, y los violentos lo arrebatan. Los violentos. El libro de Mateo capítulo 11, verso 12. Violentos. Mateo 11, 12 dice la bendita palabra del Señor así. Esto lo enseñó Jesús y Mateo plasmó en una libreta lo que Jesús estaba escuchando que Jesús enseñaba. Y nosotros simplemente nos limitamos a retransmitir lo que Jesús dijo, pero es el mensaje que Jesús trajo del reino de los cielos para nosotros, para que lo escucháramos. Así que todos atentos, porque repito, no es el mensaje de un hombre, sino el mensaje de Jesús para nosotros. Él dijo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y dice, y los violentos lo arrebatan. Los violentos. Este versículo nos presenta un concepto un tanto difícil de entender y los comentaristas ofrecen varias explicaciones posibles de lo que Jesús quiso decir con esto. Jesús, recordamos, acaba de decir que Juan el Bautista es la persona más grande que jamás haya nacido, pero que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Miremos el libro de Mateo capítulo 11, verso 11. Dice Mateo 11, 11. Estas fueron las palabras de Jesús. Después que Juan preguntó si Jesús era el que había de venir o esperamos a otros, Jesús dice acerca de Juan lo siguiente. Él dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Me imagino que mucha gente empezó a decir, pero ¿cómo es posible que Juan el Bautista haya dudado de Jesús? ¿Cómo que Jesús era el que había de venir o es otro? Y Jesús les aclara, les dice, mire, entre los nacidos de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Ciertamente Juan no se consideraba grande, no se veía lo bastante digno como para bautizar a Jesús, ni siquiera para llevarle las sandalias. Así se refirió a Jesús Juan. Mateo capítulo 3, verso 11. Mateo 3:11 dice, Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará. Está hablando de dos bautismos, ¿verdad? Yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene, que es más poderoso, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. La grandeza a la que Jesús se refiere con respecto a Juan tiene que ver con la posición única de Juan en la historia, no con ningún talento especial, santidad o mérito personal. De hecho, inmediatamente después de afirmar que Juan es el mayor entre los que nacen de mujer, Jesús dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Una de las razones por las que Jesús llamó a Juan el Bautista el mayor fue que Juan tuvo el honor de ser escogido por Dios como precursor Mesías. La misión de Juan era preparar personalmente al mundo para la llegada de Cristo. El ministerio de Juan se predijo en el libro de Isaías, en el capítulo 40, verso 3. Miremos, Juan 43,
Isaías 43, perdón, dice, Isaías 43, dice, refiriéndose a Juan, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Después de la venida de Jesús, Juan lo presentó al mundo como el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Juan capítulo 1, verso 35 y 36. Juan 1, 35, 36. Enseña su palabra. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, verso 36, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Juan el Bautista fue el heraldo que presentó al mundo al héroe de toda la historia. Fue esta presentación la que acreditó a Jesús ante las multitudes y los dirigentes judíos, algunos de los cuales creyeron en Jesús y muchos otros no. Juan fue también el más grande, en el sentido de que predicó con el poder de Elías. En lo último que se habló en el libro de Malaquías, que es el final del Antiguo Testamento, hablaba de antes que venga el día terrible, Malaquías 4:5, antes que venga el día terrible de Jehová, dice que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos antes que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y dice, y hará volver esa unción de Elías, hará volver el corazón de los padres a los hijos. Eso fue lo último que se escribió en el Antiguo Testamento. Y aquí en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, en el capítulo 1, verso 17, aparece lo siguiente. Vemos aquí que el ángel le está dando instrucciones a Zacarías, padre de Juan el Bautista, de quién sería ese nuevo miembro de la familia que vendría. Lucas 1:17 dice, e irá delante de él, refiriéndose al bebé que va a venir en camino, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los hijos, dice, de los padres a los hijos y de los rebeldes, a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, bien preparado. Juan compartía muchas cualidades con Elías, como por ejemplo llamar a una nación al arrepentimiento, como lo hizo Elías, reprender al rey y perseverar ante la incomprensión pública y la persecución despiadada. Vemos Marcos capítulo 6, verso 14 al 16, Marcos 6, 14 al 16, dice su palabra bendita. Dice Marcos capítulo 6, versos 14 al 19, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Verso 15. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Verso 16. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Verso 17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Verso 18, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Verso 19, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía. Juan era también el mayor, en el sentido de que Dios lo había elegido para romper los 430 años de silencio divino que habían existido desde el profeta Malaquías. Juan fue el puente, ungido por el Espíritu, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
Desde que habló el profeta Malaquías hasta que vino Juan, pasaron 430 años sin que Dios dijera una sola palabra. Juan era el último de los profetas del Antiguo Testamento y se encontraba en la cúspide de una nueva dispensación. Su predicación fue el final de la ley y el comienzo de la promesa. Fue el último de la larga lista de profetas que predijeron a Cristo, pero fue el único que pudo ver a Cristo carne y hueso. Él estaba ahí en el momento del bautismo de Cristo y es posible que haya escuchado también la voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es posible que Juan haya visto los cielos abiertos, haya visto cómo descendió el Espíritu Santo como en forma de paloma. Moisés, Isaías, el resto de los profetas habían señalado a un personaje lejano que solo podían ver borrosamente. En cambio, Juan señaló a un ser humano. He aquí el Cordero de Dios, real, que estaba directamente frente a él. Ningún otro profeta, ningún otro, tuvo ese privilegio tan grande de ver cara a cara al Salvador del mundo. La afirmación completa de Jesús en Mateo 11:11 es un tanto paradójica porque Jesús dice: de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Mateo 11:11. Miremos de nuevo, por favor, este texto y vamos a analizar este detalle. Mateo 11:11. Dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Uno dice, bueno, si no se ha levantado otro mayor, ¿por qué? Dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Cómo puede ser Juan el mayor, si incluso el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan? De nuevo, la respuesta tiene que ver con la posición única del cristiano en la historia, no con su mérito personal. Juan murió sin ver la plenitud del plan de Dios en Cristo. Marcos capítulo 6, verso 17 al 29. Marcos 6, 17 al 29. Dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer, verso 18, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, verso 19, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, verso 20, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Verso 21. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos, a los principales de Galilea, verso 22, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Verso 23. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Verso 24. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Verso 25. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Verso 26. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Verso 27. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan el Bautista. Verso 28. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y le dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. No le gustaba la predicación de Juan y decidieron mejor cortarle la cabeza. Verso 29. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro.
Ahí terminó Juan, pero la obra de Jesús continuó. Juan nunca vio la crucifixión de Cristo, ni tampoco vio su gloriosa resurrección. Sin embargo, incluso el más pequeño, es a lo que se refiere Jesús, el más pequeño, en el reino de los cielos, sí conoce estos acontecimientos que Juan, por haber sido decapitado, no pudo presenciar con sus propios ojos. Por eso dice el Señor, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. El Bautista, para arrepentimiento, que era el que Juan el Bautista lo hacía sumergiendo en agua, ese bautismo para el arrepentimiento de Juan era insuficiente para salvar. ¿Dónde dice eso? En el libro de Hechos, capítulo 19, 1-7. Mire lo que pasó aquí. Hechos 19, 7. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a sus discípulos, verso 2, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Verso 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Verso 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después. Esto es, en Jesús el Cristo. Verso 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Verso 6. Habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Verso 7, eran por todos unos 12 hombres. Los discípulos de Juan en Éfeso necesitaban oír todo el Evangelio, no solo lo que Juan les había enseñado. Necesitaban ser bautizados en el nombre del Señor Jesús, el que Juan había predicho. Mateo capítulo 3, verso 11, miremos por favor. Mateo 3:11. Dice esta palabra, Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. El mismo Juan lo está reconociendo. Juan lo que está diciendo es este bautismo es necesario hacerlo, pero no es suficiente. Este detalle no es menor, porque muchas veces uno dice, ya yo me bauticé. Y entonces, como yo ya me bauticé, ya yo soy santo, ya yo no necesito nada más. No, Juan está siendo claro y necesitamos ser claros con las personas a la hora del bautismo. Este es un buen comienzo, pero falta el otro bautismo. Dice Juan, yo a la verdad, Juan les deja claro a los que se están bautizando, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí hay dos bautismos. Uno, sumergiendo a la persona en el agua para arrepentimiento, bautismo de Juan, y otro, el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo en agua para arrepentimiento. Sin el bautismo del Espíritu Santo es vano, es vano. Los discípulos de Juan el Bautista y cualquiera de nosotros necesitamos después del bautismo en agua el bautismo del Espíritu Santo. Juan fue verdaderamente el profeta más grande de su época, la época del Antiguo Testamento, pero todos los cristianos de hoy tienen una perspectiva más completa de la obra de Cristo. Juan no la vio porque lo decapitaron. Nosotros sí. Eso es lo que nos hace más grandes en el reino de los cielos que Juan el Bautista. Ahora sí, Jesús está diciendo, miremos Mateo 11:12, por favor. Mateo 11:12, Él está diciendo lo siguiente.
Escuche lo que Jesús está diciendo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La mayoría de las traducciones de este texto al español siguen el patrón de esta versión Reina Valera, que dice: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Violentos no son de esos que se la pasan pegándole a todo mundo. Es que yo soy un violento porque grito. No, a eso no se refiere. La versión de la Biblia, no Reina Valera 1960, sino la Nueva Versión Internacional de ese mismo texto, no dice el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Lo que dice es, miremos el texto. Mateo 11:12, Nueva Versión Internacional, dice esta versión: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Ya no dice el reino de los cielos sufre violencia, sino que ha venido avanzando contra viento y marea. Y dice, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Ya no dice los violentos. Eso es importante aclararlo, porque algunos dicen, no, es que yo soy violento porque es que el que se mete conmigo yo le doy duro porque es que el reino... No es eso, por favor. Así que bájele a la revolución. Según la versión, esa fue la versión, Nueva Versión Internacional. Si le echamos un vistazo a la versión, traducción lenguaje actual de este mismo texto, nos vamos a encontrar lo siguiente. Miremos cómo dice Mateo 11:12 según la traducción lenguaje actual. Dice así. Dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Ya no dice sufre violencia, sino que avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente, no dicen los violentos, sino la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Logra formar parte de él. Cuando Jesús habla de los días de Juan el Bautista, probablemente se refiere al tiempo del ministerio de Juan antes de que fuera encarcelado. Ahora, en este contexto significaría entonces el momento en el que Jesús introdujo el reino de los cielos. El significado más directo de estas palabras parece ser que cuando Jesús comenzó su ministerio público, el reino de los cielos estaba comenzando a afianzarse en la tierra a través de Jesús y sus seguidores. Sin embargo, se había levantado una gran oposición contra el reino de los cielos a través de hombres como Herodes, quien encarceló a Juan el Bautista, y los líderes religiosos judíos. Otro posible significado es que Jesús está hablando de la perversión de la verdad que sus críticos y oponentes llevaban a cabo. En otras palabras, estas personas estaban atacando una comprensión correcta del reino. La gente tenía una idea equivocada de lo que realmente era el reino de los cielos. Por eso Juan el Bautista preguntó si Jesús era realmente el Mesías. Entonces, en ese sentido, Jesús estaría diciendo que los hombres violentos insistían en que el reino debía ser un reino político que comenzara derrocando a los romanos. Sin embargo, Jesús no vino a la tierra para eso. Él de lo que está hablando cuando dice en Mateo 11:12, solo los violentos lo arrebatan, que es el título del mensaje que compartimos hoy, está hablando de las dos características que deben tener las personas que aspiran a formar parte del reino de Dios. Si hay alguien en este lugar que aspira a formar parte del reino de Dios, debería tener estas cualidades. ¿Cuáles? Valentía y decisión. Mateo capítulo 11, verso 12, vamos a recordar
la versión traducción lenguaje actual. Miren cómo dice. Esto se requiere para entrar al reino de los cielos. Dice la palabra, desde que Juan el Bautista, y esto también es para nosotros, mis amados, comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Dice, solo la gente valiente, y ahí tenemos que incluirnos usted y yo, solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. No todo mundo logra. Gente valiente y decidida. En nuestro caminar con Cristo, lo más seguro es que nos vayamos a encontrar con barreras. Nos vamos a tener que enfrentar a la oposición, a veces de nuestra propia familia. Los hijos que no alcanzan a comprender la verdad que se nos ha revelado empiezan a cuestionar el por qué nosotros ya no hacemos las cosas que antes hacíamos, y esto causa oposición. Se requiere entonces valentía para seguir a pesar de él. Habrá ocasiones, mis amados, en las que nos tendremos que enfrentar incluso a nosotros mismos. ¿Por qué a nosotros mismos? Porque constantemente hay una lucha entre el espíritu y la carne. El espíritu quiere que tú ores y la carne dice, no, estoy cansada, no quiero. Y una lucha. Se requiere valentía y decisión para poder seguir adelante en los caminos del Señor. Frente a estos obstáculos, solo tenemos dos opciones. Rendirnos, que es lo que la mayoría de personas hace cuando recibe oposición, o cuando no tiene tiempo para buscar a Dios, o cuando no tiene tiempo para servirle a Dios, para leer la Biblia, se rinde. Es que no tengo tiempo. Pero los valientes arrebatan ese tiempo. Avanzar es el otro paso que podemos dar. Una es rendirse, el otro es avanzar. Avanzar a pesar de. Eso requiere valentía. Eso requiere decisión. Y me gozo mucho al verlos a ustedes cada día conectados, porque digo, wow, ellos tienen esa marca de valentía y decisión para seguir adelante. No se han dejado robar estos tiempos de intimidad con Dios y a pesar de todo, siguen. Los felicito. Si esperamos que esas barreras puedan ser superadas en nuestras vidas, vamos a necesitar una actitud y comportamiento radical y violento en el Señor. Vemos que esto era lo que caracterizaba a Juan el Bautista. Él era una persona decidida. Él era una persona llena de vigor, una persona llena de fuerza. Un hombre violento en el espíritu, lleno de celo y fervor para las cosas del Señor. Un hombre radical que arrebató el reino. Le costó perder la cabeza, pero lo hizo. Él sabía que para entrar al reino el enemigo siempre se va a interponer con todas sus fuerzas. Nadie dijo que esto era fácil. No nos va a permitir el enemigo que tengamos acceso de manera fácil a ese reino. Por eso, la expresión que Jesús usa es, hay que arrebatarlo. Una cosa es que nos den algo, otra que tengamos que arrebatarlo. Hay que quitarlo. Es que no tengo tiempo para orar. Arrebate su tiempo. Es que me la paso trabajando. Arrebate su tiempo. Para leer, para escudriñar, para servir al Señor. No es que no tengo tiempo, por eso me quedo dormido. No, así no vamos a llegar a ningún lado. Arrebatarlo. El reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan, los violentos. Los que no son violentos dicen, ay no. Arrebatarlo. Esa palabra arrebatar, me llamó la atención. ¿Qué es arrebatar? Arrebatar es quitar con violencia y fuerza. ¿Qué le quiero decir con esto? No va a llegar el día, si lo está esperando, en que usted tenga ese anhelo por orar al Señor
ese anhelo por tener disciplinas espirituales, ese anhelo por llevar la palabra del Señor a otro, no vaya en ese momento. Usted tiene que arrebatarlo con violencia y con fuerza. Arrebatar es despojar. Arrebatar es arrancar. Términos que nos muestran que esta no es una tarea fácil. Para ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, como muchas veces decimos, yo voy de gloria en gloria y de victoria en victoria, pero ¿cómo podemos ir de gloria en gloria y de victoria en victoria si no hemos ido ni siquiera a la guerra? Entonces tomamos estas frases de la Biblia y las lanzamos como si fueran nuestro grito de batalla, pero no queremos pelear. Nos pasa algo y ya queremos rendirnos y queremos salir corriendo. Dios me lleva de gloria en gloria. ¿Cuál gloria? Si vas de gloria y de victoria en victoria es porque has ganado una guerra o por lo menos has ido a la guerra. ¿Cuál victoria si no has peleado nada? ¿Cuál victoria y de gloria en gloria si te has dejado derrotar por los problemas, por la oposición, por la persecución? ¿Cuál gloria? Se requiere entender que el caminar con Cristo es una guerra, es una guerra. Por eso Jehová se conoce como Jehová de los ejércitos. Y usted es un soldado. ¿Y qué hacen los soldados? Los soldados van a la guerra. La Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sabe a qué se levanta Satanás todos los días? A hacerle la guerra a usted. A meterse con sus hijos, a destruir su familia, a acabar con sus finanzas, a destruirlo a usted. Él se levanta con ese propósito todos los días. Y el problema es que muchos de nosotros no hemos entendido que estamos en una guerra. Los únicos que no nos hemos dado cuenta que estamos en una guerra a veces somos nosotros. Y el enemigo nos ataca de un lado, de otro, y nos pasa una cosa y otra, y nosotros, ¿qué está pasando? Hay una guerra. La lucha de nosotros, dice el Señor, no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Es una guerra todos los días. El enemigo se levanta a querer destruirlo, a querer dañarlo. ¿Está peleando usted? No, porque no sabía que había una guerra. Yo pensaba que era mi esposo el que me hacía la guerra. No es su esposo. La lucha suya no es contra su esposo, no es contra carne y sangre. Carne y sangre tienen las personas. La lucha no es contra personas. Es contra lo que espiritualmente opera en esas personas. Hay una guerra, mis amados. Y cada día hay que pelearla con valentía. Si se cayó y se raspó, sacúdese el polvo y avance. Pero no se puede quedar. Superando con valentía los miedos. Derrotando los desánimos. A veces uno se levanta. No, vamos para adelante. Yo no siento ánimo para seguir. Pero es que como yo no vivo de lo que siento, sino de lo que creo, voy adelante. Así que, adelante. Posiblemente nos vamos a enfrentar a imposibilidades. Atravesamos, eso es valentía, atravesamos las dificultades. Juan comprendía lo que Jesús dijo claramente cuando expresó en Lucas capítulo 16, verso 16, traducción lenguaje actual. Es que tengo un problema, me quiero morir, No, señora, hay que seguir. Dice, hasta la época de Juan el Bautista, la gente ha tenido que obedecer la ley y la enseñanza de los profetas. Desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios y todos luchan. Me gusta esa lucha. Imagínese a alguien luchando. ¿Cómo es eso? No, luchando con la sábana. No, luchando con la almohada. No, es luchando contra el enemigo. Luchan. Esa palabra luchan es esfuerzan por entrar en él. Luchan. Para entrar al reino se requiere luchar. Para levantarse temprano a escuchar la palabra se requiere ser valiente, porque que a veces aquí entre nos acostamos a las 12 de la noche a veces. Para levantarse a las 4 de la mañana todos los días cuesta. Somos seres humanos y nos cansamos. Y se levanta uno otra vez y a veces como que el cuerpo no da más.
pero ahí es donde uno recuerda las palabras. Vamos adelante. Vamos adelante. A veces estamos hablando y no podemos vocalizar bien porque el no haber dormido bien no te permite hacerlo, pero aquí estamos. Juan el Bautista nos enseña que el reino de Dios se abre paso con fuerza. Con fuerza. ¿Usted cree que al enemigo le gusta que nosotros estemos aquí todos los días compartiendo la... No le gusta. Y él intenta por todos los medios, hace de todo para detenernos. Ahí es donde el Señor en su infinita misericordia nos da la fuerza, porque sin Él no pudiéramos, amado. No pudiéramos. Mire, ya casi está finalizando el año y llevamos todo un año aquí. Gracias al Señor. Fuerza. Violentando el status quo que se ha puesto por otros. Juan comprendía que el reino de los cielos no se conseguía teniendo solo buenas intenciones, porque la gente tiene buenas intenciones. No basta con tener buenas intenciones, sino que este estaba reservado para los desesperados, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que están dispuestos a hacer lo que sea necesario con tal de conseguirlo. Sin duda, en el reino quienes desean experimentar otro nivel, romper límites, experimentar todo lo que Dios tiene para ellos, deberán esforzarse. Ay, es que Dios no me da revelaciones a mí. ¿Saca usted tiempo para meterse con Dios, a escudriñar las Sagradas Escrituras? Se requiere valentía para eso, esfuerzo, determinación. Las grandes conquistas, mis amados, nunca se producirán en cualquier área de nuestras vidas si permanecemos pasivos y perezosos. La gente dice, es que los sueños sí se hacen una realidad. No, los sueños no se hacen una realidad si usted no trabaja. Tiene que trabajar, tiene que esforzarse. Alguien dijo, si quieres que tus sueños se hagan una realidad, entonces despierta, despierta. Si anhelas el reino de los cielos, despierta, lucha por él, esfuérzate, persevera, sé diligente, sé apasionado. Aquellos que son inspirados por un deseo de alcanzar otros niveles de gloria, no solo pasar por un cementerio y persignarse o solo decir gracias Señor por estos alimentos, no, es más allá, otros niveles de gloria, que no ceden ante ninguna condición, eso se llama tenacidad, y que no abandonan la lucha hasta que hayan alcanzado la tan anhelada salvación, la meta del supremo llamamiento, como decía el apóstol Pablo. La vida espiritual, el experimentar barreras, romperse, no está destinado para aquellos que viven en la comodidad y la indiferencia, sino en la vida de aquellos que se esmeran y perseveran en hacer las cosas espirituales que producen resultados. Por eso Jesús es claro. El reino de los cielos sufre violencia y no todo mundo lo obtiene, ¿no? Solo lo arrebatan los que son valientes. Lo arrebatan. El reino no te lo van a entregar fácil. ¿Estás dispuesto a arrebatarlo? Apocalipsis capítulo 21, verso 8 dice la traducción lenguaje actual. Dice la palabra, mire esto. Pero a los cobardes, ¿quién lo creyera, no? Pero a los cobardes, a los que no confíen en mí, a los que hagan cosas terribles, que no me agradan, a los que hayan matado a otros, es decir, asesinos, a los que tengan relaciones sexuales prohibidas, a los que practiquen la brujería, a los que adoren dioses falsos, que son esos ídolos de yeso,
y a los mentirosos, vea pues, los que dicen mentira, los lanzaré, dice la palabra, los lanzaré al lago donde el azufre arde en llamas, y ahí se quedarán separados de mí para siempre. ¡Wow! ¿Quiénes? Según este texto, la cobardía, ¿quién lo creyera? No es algo menor. La cobardía, si se da cuenta, está incluida la cobardía en el mismo nivel de los que asesinan a otras personas. Uno ve a alguien que asesina y dice, pero qué tipo tan malo, no tiene perdón de Dios. Lo que hizo es que tiene las manos manchadas de sangre. Pareciera que hay unos pecados como que son más sonoros que otros o más grandes que otros. Mi pecado no es tan grande porque yo simplemente soy cobarde. Yo me la paso preocupado, temeroso, inseguro, no quiero pelear, me quiero suicidar porque las cosas no me han salido bien. Cobardía. Eso no es pecado. Pecado es asesinar a otro. Practicar la idolatría es pecado según la Biblia. El asesinar a otro, eso es pecado. Pero lo que la Biblia dice es que los cobardes están en el mismo nivel de quien asesina a una persona. El lugar donde va a parar un asesino es el mismo lugar donde va a parar un cobarde. El mismo lugar en donde va a parar aquel que practica la brujería o los que adoran dioses falsos de madera, de yeso. La recompensa para todos, incluyendo los cobardes, es el lago de fuego donde el azufre arde en llamas. Y allí, dice la Biblia, se quedarán separados para siempre. Esto no lo digo yo, me limito a decirles lo que está escrito. Otras traducciones utilizan, porque alguien dirá, a mí no me parece. El hecho de que no le parezca es muy respetable, pero a la Biblia sí le parece. Entonces son dos puntos de vista. O vive por lo que a usted le parece, o vive por lo que la palabra de Dios dice. Es mejor vivir por la palabra, aunque no nos parezca. Entonces, estas otras traducciones utilizan la palabra temeroso en lugar de la palabra cobarde. Pero, ¿podría ser que estas palabras sean sinónimas, temeroso y cobarde? Sí, así es. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Que todos hemos sido temerosos en algún momento? ¿Somos nosotros los cobardes de los que habla Apocalipsis 21:8? En griego la palabra traducida como cobarde en Apocalipsis 21:8 implica temor, implica timidez. El diccionario también define cobarde como alguien que carece de valor para hacer cosas difíciles, peligrosas o desagradables. Un cobarde rehúye conscientemente las situaciones desagradables, haciendo todo lo posible para salvar su propio pellejo. El primero que sale corriendo es el cobarde. Siendo esclavo del miedo. Ay, es que tengo miedo, es que... La persona cobarde es aquella que se rehúsa a ir a la guerra. ¿Sabe que hay gente que no quiere pelear, seguir luchando en la vida? Y están pensando en el suicidio como la solución a sus problemas. Cuando el suicidio pueda que te acabe el problema aquí, pero te lleva a otro problema que va a ser eterno. Porque llegar a la presencia del Señor. Bueno, yo llegué, me maté porque es que yo tenía problemas. ¿Y acaso tú tienes el poder para tomar tu vida y quitarla? El único que tiene el poder para quitar y dar la vida soy yo. Así que, ¿quién te dio a ti esa potestad para decidir qué hacer con tu vida? Pero es que la estaba pasando bien, no tenía dinero, no hay excusa. Se necesita ser valiente. Aun cuando la nevera está vacía, se requiere valentía. Cuando hay problemas con los hijos, se requiere valentía. Se rehúsan a ir a la guerra, ya no quieren pelear. La cobardía se relaciona a veces con una conciencia culpable. Mire qué dice Proverbios capítulo 28, verso 1.
Proverbios 28:1 dice la palabra, la traducción lenguaje actual, dice, el que nada debe, nada teme. Eso lo hemos escuchado, ¿verdad? Pero el malvado, usted ve una persona oyendo y dice, ese es un malvado, ¿ahí dónde va? El malvado siempre huye, aunque nadie lo persiga. Él se esconde por si las moscas, dice Nabal. Cuando pecó Adán, se esconde. Dios lo está llamando a Adán, es que se esconde. Sí, pecaste. Todos los seres humanos pecamos y fallamos. Yo he pecado muchas veces. Sin embargo, no tenemos que salir corriendo. Si vamos a correr, que no sea lejos de Dios, sino para acercarnos a Él. Ayúdanos, Señor. La Escritura habla mucho sobre ser esclavo del miedo y contiene historias de algunas personas piadosas que se sometieron al miedo. Pedro es un buen ejemplo de alguien que una vez mostró cobardía o esclavitud al miedo, y era Pedro, y estaba con Jesús, y oía las enseñanzas de Jesús. La triple, porque alguien puede pensar, yo nunca he pecado. Pedro sí. Pablo decía, yo soy el más grande de todos los pecadores. Hay que reconocer nuestra condición, de lo contrario, hemos abierto la puerta al orgullo. La triple negación de Pedro a Jesús para salvar su propia vida reveló un miedo que aún estaba sometido a los hombres y no a Dios. Miremos Lucas capítulo 22, versos 54 al 62. Lucas 22, 64 al 62. Traducción lenguaje actual dice, los que arrestaron a Jesús lo llevaron al palacio del jefe de los sacerdotes. Pedro lo siguió desde lejos. 55. Y en medio del patio del palacio habían encendido una fogata y se sentaron alrededor de ella. Pedro también se sentó con ellos. Verso 56. En eso, una sirvienta vio a Pedro sentado junto al fuego y mirándolo fijamente dijo, este también andaba con Jesús. Verso 55. Verso 7, Pedro lo negó. Mire Pedro. Mujer, mire lo que dijo Pedro. ¿Yo ni siquiera lo conozco a ese Señor Jesús. Verso 58. Al poco rato un hombre lo dijo, ¿tú también eres uno de los seguidores de Jesús? Pedro contestó, no, hombre, no lo soy. Verso 59. Como una hora después, otro hombre insistió y dijo, estoy seguro de que este era uno de sus seguidores, pues también es de Galilea. Verso 60. Pedro contestó, hombre, ni siquiera sé de qué me hablas. No había terminado Pedro de hablar, cuando de inmediato el gallo cantó. Verso 61. En ese momento, Jesús se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Hoy, a veces se nos olvida que hemos prometido, Señor, nunca te voy a fallar, y fallamos. Hoy, antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. Verso 62. Pedro salió de aquel lugar y se puso a llorar con mucha tristeza. Pobre Pedro. Después, durante el tiempo de la iglesia primitiva, Pedro una vez decidió abstenerse de comer con los gentiles por miedo al partido de la circuncisión de los judaizantes. Gálatas capítulo 2, versos 11 al 13. Gálatas 2, 11 al 13, traducción lenguaje actual de esta versión. Cuando Pedro vino a la ciudad de Antioquía, me enfrenté a él y le dije que no estaba bien lo que hacía. Verso 12. Pues antes de que llegaran los que Santiago envió, Pedro comía con los cristianos que no son judíos.
Pero en cuanto llegaron los judíos dejó de hacerlo, porque les tenía miedo. Les tenía miedo Pedro. Verso 13. Pedro y los judíos disimularon muy bien sus verdaderos sentimientos y hasta el mismo Bernabé les creyó. Por miedo. Su miedo de ser criticado por sus hermanos judíos le impidió obedecer a Dios, quien le había ordenado aceptar a los gentiles en la comunidad de creyentes, comiendo y bebiendo libremente con ellos. Pero si me ven haciendo esto, ¿qué van a pensar? A pesar de la cobardía de Pedro, en algunas ocasiones Jesús le amó y siguió llamándole discípulo. Con el perdón de Jesús y el don de su Espíritu Santificador, Pedro aprendió a vivir una vida de una gran fe y valentía a pesar de enfrentarse a la persecución. Primera de Pedro 4, 12 al 19. Primera de Pedro 4, 12 al 19 dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Mire cómo hablaba ya. Verso 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Verso 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Verso 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Verso 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Verso 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Verso 18, si el justo en dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Verso 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Dios espera ver hombres y mujeres que se levanten, hombres y mujeres que luchen, que son valientes para no dejarse apartar de los caminos del Señor, personas que mantengan sus lámparas encendidas, sus corazones ardiendo con una santa violencia, con ímpetu, con ardor, con pasión espiritual, como nunca han visto en sus vidas. Personas que rompan barreras en sus vidas, en sus familias y ministerios. Si deseamos ver lo mismo, sigamos haciendo las mismas cosas. Pero si deseamos ver otro nivel espiritual en nuestras vidas, eso nos va a tomar una pasión santa, muchas ganas y firmeza espiritual. Es posible que no sea fácil, pero si perseveras, vas a ver los resultados. Así que de parte del Señor te digo, no te dejes arrebatar el reino de los cielos. Sé valiente y arrebátalo tú. Termino con esto. Si el reino de los cielos quieres entrar, lo tienes que arrebatar. No te lo van a dar, así que pidámosle al Señor en esta hora, Dios amado, con las gracias que te damos por todo lo que haces, que nos ayudes a ser decididos, a ser valientes, porque el reino de los cielos es una guerra constante. A veces necesitamos, Señor amado, que como hoy tú abras nuestros ojos espirituales para poder entender que estamos en una guerra. Imaginemos a un soldado en un campo de batalla sin saber qué hace ahí. Es terrible, está completamente perdido. ¿Y yo qué hago aquí? No hace nada. Entonces necesitamos estar atentos. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y tú en tu infinito amor, mi Señor, nos hablas estas cosas para que entendamos, porque es cierto que empezamos a caminar en los caminos del Señor y nos enfrentamos con tantas cosas a nivel familiar, oposición por aquí, problemas por allá, salimos de un problema, luego viene otro, y empezamos a cuestionarte a ti, pero Dios, ¿por qué tú permites que me pase todo esto? Y en tu infinito amor tú vienes y nos dice, hey, es que tal vez has olvidado. El reino de los cielos sufre violencia y que solo, no todo mundo, solo los violentos lo arrebatan,
los que tienen valentía y determinación. Y hoy te rogamos, Señor amado, que esas dos características puedan también estar en nosotros, para que nada nos haga desistir. Habrá momentos en los que sintamos que lo mejor es no seguir avanzando en los caminos del Señor, que lo mejor es no volver a levantarme, a escuchar la palabra, que lo mejor es abandonar porque no he visto resultados, porque entre más oro, más problemas han venido. Pero se requiere valentía, amado. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos derribar por nada. Hemos aprendido que los cobardes no heredan el reino de los cielos. Quiero ser valiente. Hazme un hombre y una mujer, o una mujer valiente, que no se deje derrumbar por las adversidades, que no se deje desanimar por los momentos de dificultad. Así que desánimo, te vas de mi vida. Ese espíritu de temor que consentía en mi corazón antes, a partir de este día, lo he fuera en el poderoso nombre de Jesús. Tú no me has dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y hoy pido que ese espíritu venga sobre nuestras vidas y nos haga valientes. Ahora, valentía no significa que no nos vamos a enfrentar con cosas que nos produzcan miedo. Valentía significa, a pesar del miedo que nos produce ese gigante que está delante de nosotros, seguimos adelante, que más grande que ese problema es nuestro Dios. Lo entendió David y vio a ese gigante caer, y de la misma manera esos gigantes, esos obstáculos y esas oposiciones también las veremos caer en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. A todos, mil gracias por su tiempo y atención. No olviden suscribirse, por favor, a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones, visite nuestra página web www.verdadeseternas.co. Dios te bendiga. Recuerden, si el reino de los cielos quieres entrar, lo tienes que arrebatar, así que vamos, fuerza, no te detengas. Tú eres un soldado de Cristo. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. ¿Buscas inspiración y fortaleza espiritual en tu día a día? Sintoniza el corazón con verdades eternas. En Verdades Eternas Radio, te ofrecemos una programación que alimenta tu espíritu con música inspiradora, mensajes edificantes y enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Sintonízanos en www.verdadeseternas.co/radio y deja que la palabra de Dios te acompañe en cada momento del día.